Cooking-Jiba. Bienvenidos a Cooking-Jiba. Hoy vamos a hacer una crema de calzots que vais a flipar. Los ingredientes son muy pocos, pero estarán aquí en la cajeta de descripción y la podéis mirar abajo. Pues vamos a empezar entonces. Vamos a inicialmente a freír el ajo. Cortamos el ajo fino. Ponemos la cocina en marcha con el ajo y un poquito de aceite. Voy a quitar eso que iremos más rápido. Así. Una cantidad un poco abundante, más o menos unos 30 mililitros de aceite. Mientras eso se calienta, pues vamos a cortar nuestros calzots que nos sobraron de la receta pasada, porque el manojo era bastante grande. Cortaremos así, sin muchas preocupaciones con el tamaño, porque en total lo vamos a triturar después. Y vamos a ensuciarnos los dedos, porque vamos a limpiar un cachito de cúrcuma, que si no sabéis es uno de los alimentos más buscados en las redes sociales hoy en día, porque es un antiinflamatorio natural, es un antioxidante, es genial, es muy bueno para la piel y muchas más propiedades. Entonces, aquí en casa siempre usamos, nos gusta mucho. Y si no sabéis de dónde viene, porque tiene este color, pues buscar un curry y veréis qué es lo que le da el color del curry, pues la cúrcuma. Entonces, dejamos eso que coja un poco de color y el olorcito del ajo frito. Y estando eso así, ya el ajo dorado es suficiente. Echamos los calzots. Y mientras se rehogan los calzots, un momento, pues vamos a pelar nuestra patata. Tenemos aquí más o menos un medio manojo de calzots que se van rehogando. Vamos a poner una patata de más o menos 200 gramos. Vamos a dejar que se rehogue un rato aquí, porque ya sabéis que nos gusta sacar los azúcares de las verduras antes de empezar a echar el agua para hacer las cremas, ¿verdad? Entonces, dejaremos esto tapado a fuego más suave, unos 7-8 minutos y luego seguiremos. Entonces, señoritos, esto ya lleva un ratito pochando, ya lo tenemos bastante tierno. He aprovechado el tiempo y he puesto aquí un aceite para calentar con un diente de ajo. Lo vamos a dejar a fuego suave durante todo el tiempo que esté haciéndose eso. Y vamos a cubrir con agua, justo lo suficiente para cubrir la verdura. Y lo vamos a dejar hervir durante 20 minutos a fuego suave también. Tapadito mejor. Eso lleva ya sus 20-25 minutos. La verdad, lo que es importante aquí es el punto de cocción de la patata, porque el calzot es tan suave de sabor que a la mínima que se poche, ya está bueno para comer. Pues la patata ya está tierna, ya se rompe. Vamos a añadirle un poquito de sal, he puesto menos de media cuchara sopera, un poquito de pimienta negra molida. Alejandra, esto es para ti, porque me han dicho hace unos meses que la cúrcuma siempre va bien combinarla con la pimienta negra. No sé exactamente por qué, pero dice que activa todas las propiedades cuando está con
pimienta negra. Vamos a triturar eso. Ya la tenemos bien triturada. Ahora si queréis sofisticar un poco, la podéis pasar por un colador, un chinois, así, con una cucharita que lleváis dando el fondo, suavecito, y se pasa todo y se hace una crema mucho más fina. Señoritos, ya tenemos la cremita colada. Ahora tenemos aquí el ajo que está con el aceite todo el tiempo en el fuego, muy suave. Vamos a echarle un par de cucharaditas de pulpa de guinness, que ya la conocéis, marca Dani. Jiji, lo mejor en potes pequeñitos. Y vamos a echarle también un poquito de vinagre de Jerez para dar un puntito ácido que estará tremendamente bueno. Una idea de cómo lo podéis presentar. Como se ve aquí, está bastante más fina, porque le hemos pasado todita por el chinois. Con eso ya es suficiente para lo que vamos a hacer. Vamos a probar aquí. Voy a cortar primero unas hojitas, la parte verde de los calzones. Con esto tenemos suficiente. Un poquito así. Ya, y vamos a echar un chorrito de este aceite que huele, que alimenta. Si te gusta ir a picos, ya está. Aquí tenéis nuestra propuesta de hoy. Vamos a sacar una fotito y luego venimos aquí a probarla. El tren de la crema de calzots. El tren de la crema. Hemos hecho la foto y ahora lo vamos a probar. Ni. Huele que alimenta toda la casa, o sea que esto. Está buenísimo. Es que todo lo que sea calzots está bueno. Os la recomendamos. Muy fácil de hacer. Y rápida. Sana y deliciosa. Perfecto. Dejadnos un like si os ha gustado la receta. Eso, suscribiros, darle me gusta y estoy dando palmas y mucho ruido. Eso ya está. ¡Hala! Y el camino hacia el corazón. Pasa por el Pasa por el estómago. estómago. Un beso, hasta luego.